Hola, hola, por aquí nuevamente te saluda Bellalín Bernal desde Co-Parenting Aid Podcast. Te doy las gracias si ya te suscribiste y también puedes compartirlo con personas que consideres necesiten este contenido para nosotros los padres que criamos entre dos hogares. Esto es Co-Parenting Aid. Bienvenidos. High conflict. Oh my God. Y bueno, en este episodio tengo la oportunidad de grabar lo que va a ser nuestro cuarto testimonio. Es importante todos los que vienen aquí al estudio, los especialistas que nos dejan conocimiento, consejos, bueno, sabiduría de prácticas y cosas que han estudiado, ¿verdad? Como terapistas, abogados, todas las personas que vienen por aquí, que van a seguir siendo bienvenidas. Pero cuando viene un testimonio, mira, es así como que yo digo, wow, es algo vivido, es algo que es un testimonio viviente. Y aquí tengo uno de ellos, está aquí en el estudio y se llama Héctor Prado, un artista plástico. Ahora, por supuesto, es un artista plástico luego de una trayectoria tan grande como especialista en marketing. Ya él mismo nos contará y bueno, ya se enterarán por qué lo traje aquí. Bienvenido, Héctor, a Co-Parenting Aid y súper gracias por aceptar mi invitación. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que espero tener un momento de mucha sabiduría para ustedes y basado en mi propia experiencia. Qué bueno, Héctor, y para que las personas conozcan un poquito cómo fue la cosa, conocí a Héctor en uno de sus eventos, en esos networking maravillosos, y nos pusimos a conversar. Yo estaba hablando de esto, de lo que hago, y él me está contando un poco en ese momento estaba entregando una obra espectacular a una personalidad, y estábamos compartiendo y de pronto conversando, Héctor. Cuando yo te cuento de este podcast, tú me dices, wow, qué interesante. Tú sabes que el arte y ese don del arte y el ser artista plástico fue lo que salvó mi vida y me permitió seguir siendo padre. Y yo, claro, estábamos en medio de gente y todo. Eso me pareció tan interesante. Yo le dije, no, ya va, vamos a hablar de eso. Bueno, luego conocí su historia y me pareció tan prudente y tan útil traerla. Y sin más preámbulos, Héctor, esa fue la manera en que me atrajo tu historia. Y quiero que me hables un poco de eso porque me pareció algo bien distinto, que el arte salvó tu vida y te permitió seguir siendo padre. Cuéntanos. Bueno, definitivamente, antes de contar esa historia, tengo que contar una introducción de mi historia en los Estados Unidos. Yo llegué a los Estados Unidos porque una compañía me trajo y yo viví el sueño americano. Yo llegué aquí con el amor de mi vida, que era mi ex esposa. Llegamos a este país y teníamos todo. Nosotros llegamos acá con apartamento, carro, beca, todo. O sea, abogados, los papeles listos, todo extraordinario. Entré con una visa O1 y pues qué más podía pedirle yo a la vida. Yo estaba maravillado. Llegamos en la época de nuestros 20 a manejar unas marcas internacionales desde los Estados Unidos y nos fue súper bien. Entonces logré el sueño americano. No fue nada duro, al contrario, fue completamente bendecido. Yo creo que fue una bendición maravillosa. Y llegué a la cúspide de lo que puedo llegar a nivel ejecutivo dentro de una compañía norteamericana. Y estaba en un comfort zone maravilloso. Y yo pensé que había creado un castillo maravilloso con una hermosa reina, dos niñas y todo ese castillo que yo armé un día se derrumba. Se derrumbó Pero por te voy a completo. interrumpir un segundito porque dices el amor de mi vida. Y yo sí quiero que nos cuentes el detalle. El detalle que ella fue tu novio de colegio y Sí, todo. fue mi novia del colegio. Yo vengo de familia humilde y entonces yo sabía que yo tenía que estar enfocado en salir adelante y una de las cosas que descubrí es que no era mi país, por eso yo estaba muy enfocado en esto y como vivía en un barrio también humilde, pues yo lo que veía a mi alrededor era que todas las niñas se embarazaban, todos los niños se embarazaban, o sea, todo el mundo era papá demasiado temprano. Yo no quería eso, así que yo aguanté todos mis instintos animales y decidí
enfocarme en mi carrera y en estar virgen hasta el matrimonio. Imagínate, eso fue hasta los 21 años. Eso Te fue, iba a preguntar, ¿hasta qué edad? claro, pero no era una convicción religiosa ni era una convicción espiritual ni nada de esas cosas, sino que era un propósito. Lo tenía ya muy claro hacia dónde yo tenía que ir en mi carrera y una de esas era prepararme y estudiar y no podía enredarme en cosas naturales, ¿no? En romance, no podía enredarme Claro. No, en tú cosas decidiste ser fiel. totalmente, pero era también fiel a mi propósito de vida, porque es que eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo, encontrar mi propósito de vida desde temprana edad. Al no encontrarla, pues entonces tú caes en todas estas Así es, te tentaciones y distraes. delicias, exactamente. Entonces lo que hice fue encontrar una buena mujer y mi primera y única novia y dedicarme a ella y decirle no más y prepararme hasta que llegó el momento en que tuve que salir del país y bueno, ya ella se me dijo, yo no me voy del país si no es casada. Y yo le dije, pues casémonos. Y nos fuimos a vivir en diferentes países, especialmente en Centroamérica, y de ahí saltamos a los Y Estados llegaron Unidos. aquí. Entonces, Sí. antes de la separación, ¿cuánto tiempo duró ese amor? Ese bonito y perfecto amor desde el colegio. Bueno, para mí fueron 20 años. Es más, ese amor duró todo el tiempo que yo estuve con ella. Un amor lindo, hasta donde yo lo tenía, era profundo, era sano, ¿no? Y era mi incentivo a seguir creciendo. Yo tenía a alguien, primero fue una reina, después dos princesas, entonces yo tenía todo por qué luchar en esta Cuando vida. llegaste aquí a Estados Unidos, ¿ya tenían las hijas? No, mis dos niñas nacieron acá. Ok. Sí, mi ex esposa llegó embarazada aquí Entonces, ¿qué pasó, Héctor? ¿Por qué se derrumba un cuadro con unos colores tan bonitos, hablándote en términos? Todo suena muy lindo. todo estaba hermoso. Yo creo que estábamos viviendo los dos el sueño americano. Un día que me iban a dar un premio aquí en Miami precisamente, Ok. me iban a dar un premio internacional por todo lo que yo había cosechado en el US Hispanic Market en mi profesión de marketing, ¿no? Y entonces le digo en ese momento a mi ex esposa, mira, te compré un vestido hermoso, póntelo, nos vamos esta noche a celebrar porque tengo este premio. Y ese día me dijo, no, yo no voy. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, yo no voy porque estoy cansada de verte exitoso. Estoy cansada de verte a ti lograr tu sueño americano. ¿Y el mío qué? Yo estoy aquí cambiando pañales. Wow. Pensé que todo lo que yo hacía, todo lo que yo armaba y todo y construía era para ellos, ¿no? Claro. Porque cuando un hombre llega al éxito o tiene alguna fortuna, pues lo que primero que decide es compartirla con su familia, porque para eso somos proveedores, Así somos es. cuidadores, somos protectores en muchas áreas. Así que me confundí. Quedé confundido. Entonces me dijo, sí, tengo todo, pero lo único que no tengo es que no tengo mi propio sueño americano, porque ella quería vivir su propio sueño americano, Claro. en la cual lo pensé y dije, ok, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo te puedo ayudar? Soy especialista en marketing, lanzo campañas a nivel mundial, ¿por qué no te voy a lanzar a ti como marca? Entonces hice un análisis de marca, un estudio, ella quería ser realtor. Y Wow, qué bueno. Es decir, entonces le Héctor, hice, no fuiste egoísta. no, Fuiste no, empático, la entendiste y... cuando uno ama a una persona, uno le da todo. Todo. Entonces, Wow. ese era lo que yo sentía. Entonces, yo lo que hice fue prepararla, crearle una campaña, lanzarla en ese momento en el Doral, que era, estamos hablando del principios de los 2000 antes de la burbuja, donde yo hago un análisis de mercado y me doy cuenta que ella no debería entrar al real estate residencial, sino al comercial, que apenas se estaba despertando, donde no había mucho mercado. Así que hice toda la campaña, todo el branding de ella, la Wow, qué lancé bonito. Que y de se verdad que... disparó, pero se disparó demasiado. O sea, demasiado es pasar de ama de casa a ser una gran ejecutiva en menos de un año. ¿Te puedes imaginar? De pasar Pero de... súper interesante, súper bueno y súper Claro, admirable por parte de los y, dos. y porque no, ella es una mujer muy inteligente en esa área y cogió el momentum también. El momentum coincidimos antes de que explotara la burbuja, porque la burbuja estaba creciendo, ella cogió toda la parte de la burbuja. Entonces, ¿qué sucede? Que llegó mi primer error. Y creo que mi primer error es permitir que hubieran dos CEOs en la compañía. Ok. Debe haber solo un líder, no dos. Pero cuando empezó a entrar dinero, el dinero empezó a ser competencia dentro de nuestro hogar, nuestra competencia. Wow. Hasta que llegó un día en que ella se dio cuenta que tenía tanto dinero, estaba consiguiendo tanto que se dio cuenta que no me necesitaba más. Y ahí Oh fue my donde dijo, God. tomó su Y propio camino y ya se fue. hasta hace unos segundos, yo de verdad que la historia que cuentas, Héctor, es súper admirable porque hasta lograron desarrollarse como pareja. Ella te apoyó a ti durante tantos años y tú luego entendiste su sueño. Mira, no te vas a quedar cambiando pañales. Yo voy a lanzarte y lo hiciste. Y eso debió unirlos más, no separarlos. Entonces, Sí,
¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo lo que sentí es que ella sale de un mundo completamente ya armado, era su casa, su hogar, sus niñas, ella estaba enfocada en eso, pero cuando decide ser ejecutiva y decide ser ya empresaria, empoderada, entró a otro mundo, un mundo donde ya había muchísimo apreciación del mercado. Ya ella era buena dentro del mercado, se sintió que estaba siendo empoderada por otras personas, más allá del esposo, más allá de las hijas o de la familia. Ya había un mercado que le estaba diciendo, oye, tú eres buena, buenísima. Había gente que la estaba admirando y todo ese tipo de cosas cambió su percepción de lo que es éxito. Entonces, la definición de éxito cambió por completo dentro del hogar, la cual yo sentí que había una competencia más en casa, ¿no? O sea, ella estaba preocupada más por saber cuánto yo ganaba y cuánto ella ganaba, a ver si me superaba o no me superaba en las entradas de esa época. Y ahí en ese momento de toda esa competencia y digamos toda esta distorsión de la bendición y del éxito, empezó como el derrumbe. ¿Qué edad tenían tus niñas allí? Bueno, en ese momento mis niñas tenían 5 y 9 años. Oh. 5 y 9 años, el momento crítico de ellas, porque ¿Y esa fue la edad donde vino la separación? No, esa fue la edad donde empezó a cambiar todo este proyecto de vida, que era nuestro matrimonio. El matrimonio ya no empezó, dejamos de ser equipo. ¿Por qué? Porque llegó algo a la casa y era quién tenía el control. El control era la lucha de poderes. ¿Quién es el control? Es lo que yo te digo, 2 CEOs en la casa no son convenientes. Entonces, sin embargo, yo sentía que como yo tenía las credenciales de haber construido todo desde cero hasta donde estábamos en ese momento, pues yo me sentía que lideraba el equipo. Pero ella decía, no, ya no eres más equipo, yo ya no soy parte del equipo, yo ya quiero ser mi propio equipo. Entonces ahí fue donde empezó la separación. Traté de unirnos a través de la iglesia, a través de los de pastores, a través de guías de psicología y todo esto, pero creo que ella ya tenía en su corazón una meta completamente diferente. Yo tenía la misma meta que tenía, sin embargo, tenía que ceder muchas cosas que no estaba dispuesto a ceder. ¿Por qué? Porque como soy un líder en todo lo que yo hago, yo también pongo límites. Y cuando ella cruzó esos límites, pues yo no podía simplemente deshacer esos límites. Y llegó el momento en que nos tocó separarnos. Se separaron y se divorciaron. Nos divorciamos, sí, en el 2010. Con unas niñas, ¿ya el divorcio fue con ellas de qué edad? ¿Ya seguían con 5 y 9 o ya no? Ya eso fue, una ya tenía como 11, 12 años y la otra tenía 8, 9 años. Sí. Ya se habían crecido. Preadolescencia. Sí, estuvimos en un tiempo tratando de ajustarnos, tratando de pedir ayuda para poder reconciliarnos, encontrar un punto medio, pero no hubo, ya cambió. Ya se transformó en otra persona, yo lo puedo decir así, y ella no quería volver atrás. Ella le llamaba que volver atrás era perder. ¿No? Había como yo sentía que cuando ella entró al real estate había un adoctrinamiento ejecutivo, o sea, prácticamente ella iba a unas prácticas y les enseñaban todo el tiempo lo que tenía y qué no tenía que hacer y cómo tenía que salirse de lo que la frenaba y le frenaba la vida. Y yo sentía que su forma de hablar, de vestirse, la forma, el auto en que andaba, todo era alrededor de lo que era real estate. Claro. Ella tomó otro norte. Yo me imagino que como hombre, como padre, sufriste muchísimo con eso. Bueno, fue tanta la depresión cuando me divorcié que pues yo le entregué todo. O sea, aparte, aunque hubo unas divisiones de algunas cosas, yo lo que hice fue que me aparté de todo, perdí motivación y entré en una depresión altísima. Tanto fue la depresión que yo entré. Es el motivo por el cual te invité. Claro, el arte salvó mi vida. Preparé un suicidio. Ya no era pensar en el suicidio, sino prepararlo. Ya lo planeé y me iba a suicidar porque yo sentí que había llegado al tope de lo que yo podía llegar a nivel personal, profesional y todo eso, pero nunca pensé que iba a perder mi familia. Creo que lo más grave era perder toda una familia. Y cuando yo vi que no había vuelta atrás, que ya nos habíamos divorciado, que cada uno tomó por su lado y que yo veía a las niñas 2 veces al mes, no, eso fue muy duro para mí. Muy duro para mí. Para ti y para las niñas debe haber sido. Bueno, para las niñas se puede imaginar, todavía sufrimos la consecuencia dominó que existe desde esa época, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que le puse un reto a Dios y le dije, Dios, ¿sabes qué? Esto no lo arregló nadie. La única persona que puede cambiar esto eres tú.
o eres tú el que arregla esto, o yo me voy. Así que le puse Ay, un reto a papá. Dios. Reto al que Le sabe. puse un reto a Dios y le dije, Dios, ya Ay, hasta el viernes a mediodía, si tú no te apareces como un Dios salud tangible, por eso. un Permiso, y Dios ahí te tangible, tenemos una agüita. gracias. Si no te presentas como un Dios tangible, no te aparezcas, porque yo no quiero más algo que dijo, que me pareció, que dijo, que salió un versículo por acá, que salió, entonces porque yo estaba en la búsqueda de encontrar un Dios tangible, demuéstrame Claro, un Dios tangible, ¿no? claro. Tú necesitabas una revelación. Totalmente, pero nada que fuera por un tercero, un pastor que me dijo, una prédica, no, no, no. Tenía que ser algo tangible. Así que yo le decía, quiero ver una zarza ardiendo en medio de la sala, yo quiero una voz audible, yo quiero alguna Oye, cosa. pero bien No, exigente, tú bueno, muy era lo último, exigente. yo le dije, bueno, eso era Esos lo son los último. casos que más le gusta a Dios. Exactamente. Es que lo que sucedió que como le puse hasta el viernes, llegó el día viernes, dije, bueno, se acabó este mundo, entonces había preparado todo para Te ibas a irme. quitar la vida, Sí, Héctor. sí, sí, me iba a quitar la vida. Y entonces me fui a hacer un location scouting que le llaman, ir a ver el terreno primero mientras que tomaba la decisión, era un viernes en la tarde. Así que fui a ver del puente donde me iba a lanzar, todo eso fue ahí Oh my en God. la Palmetto con la 836 aquí en Miami, que cuando estaban haciendo los puentes elevados. Ok. Entonces, imagínate la convicción que tenía. Y yo no sentía ni temor ni nada de esas cosas. La depresión era grandísima. Entonces, cuando hago el location scouting y regreso, digo, bueno, voy a escribirle una carta a mis hijas para que ellas entiendan de qué pasó. Y les voy a dejar esto. Entonces, regresando, dijo, voy a comprar un papel, algo bonito para escribirle. Y entré a un Michaels, ¿no? Valga la publicidad. A ver si nos sponsorean este podcast. Perdón. No, no, muy bien, muy bien. Entro al departamento de Art Supplies y cuando veo, había una promoción de canvases y acrílicos. Ahí empezó Y en Dios. ese momento, mira, salió alguien que me había estado llamando hace mucho tiempo y me tocó y era mi niño interior diciéndome, Héctor, ahora sí podemos ser artistas. Era el niño que quería ser artista cuando tenía 8 años. Llamó en ese momento. Me dijo, ahora sí podemos ser artistas. Y claro, yo miro ese niño interior y digo, ¿sabes qué sí? Tienes toda la razón. Voy a ser artista hoy. Hoy voy a ser artista. El primero y el último cuadro que voy a hacer. Así que eso es lo que voy a lograr. Así que me metí, compré las canvases, me fui a mi apartamento en tiempo que estaba allí en Brickell, coloco el canvas en blanco y empiezo a pensar. ¿Qué voy a pintar? Yo no estaba pintando una obra, yo estaba a punto de pintar mi nueva vida. Y Dios me estaba dando a mí un canvas en blanco para que volviera a empezar. ¿Y qué pintaste? Bueno, eso fue lo interesante, que empiezo con, bueno, ¿qué pinto? Es el primero y último cuadro, un bodegón, pinto de por un paisaje, y todo me parecía muy frívolo, ¿no? Digo, no, ¿sabes qué? Mis hijas son músicos, vamos a pintar, voy a dejarles un cantante, un ídolo, Michael Jackson, Elvis Presley, Dios. ¿no? Entonces yo empiezo a dar muchas vueltas, y en ese momento me llega otra vez con la revelación que tú dices, y dice, oye, ¿y qué pasa si le das esta primicia a Dios? Si es el primero y el último cuadro, dale esta primicia. Y aún, entonces le dije, Dios, te voy a dar un chance más. Le doy otro, te voy a dar un chance más. Y lo que quiero es que te voy a dar esta primicia y voy a pintar a tu hijo Jesús. Y pinté a Jesús. Wow. Yo sin Vamos a poner saber esa nada. imagen. Y pinto a Jesús como salía de mi corazón, como salía de mi mente. No había ninguna referencia fotográfica. Y en el estilo que salía, que hoy ese estilo artístico es lo que yo utilizo, ¿no? Esa forma, esa intención, esos movimientos de Como la esa pintura. técnica, La digamos. técnica es la que yo sigo utilizando el día de hoy. Así que yo lo que hice fue empezar a pintar y ahí es donde empiezo a sudar por ahí alguien y eso yo pintaba. Yo empecé como a las 5 de la tarde y me acuerdo tanto y en el departamento yo pintaba y pintaba. Cuando termino el cuadro, yo miro hacia atrás y digo, wow, no me quedó tan mal. Yo miraba el pincel y decía, esto salió de este pincel, wow, muy interesante. Miro hacia la ventana, hacia el lado izquierdo y me doy cuenta que era de noche, completamente oscuro. Y en ese momento me di cuenta que había pintado en completa oscuridad. Pero yo veía el cuadro a colores. Yo lo veía completamente a colores. Y en ese momento me doy cuenta de que sucedió algo sobrenatural. Y que llegó Dios en ese momento y me dijo como, oye, yo hace tiempo te di a ti un don.
te di el don de la pintura hace años, desde los 8 años, tú lo sabes. Y mira, sale en este preciso momento. No, yo caí de rodillas en ese momento y dije, wow. Yo Dios, creo, mi querido Héctor, acabo de ver no solamente de lo que acabo de crear, sino de que lo haya hecho en oscuridad, pero yo veía una luz, como si hubiera un foco de luz detrás del cuadro, pero así lo veía. creo Así, que tuviste un encuentro con Jesús. exactamente. Entonces alguien me dijo por ahí una vez, eso lo que hubo fue que una liberación. Ahí algo salió de ti, es una liberación. Qué bueno, y lo se fue saqué. la mala idea que tenías. No, entonces, exacto, fue maravilloso. Entonces ¿qué sucede? Que yo me voy hacia atrás, obviamente tengo ese encuentro, eso sobrenatural, yo no lo puedo explicar en muchos lugares porque no lo van a entender, de cómo fue que yo me hice artista en una noche. Nadie Claro, lo porque cree. nunca antes habías pintado No, y menos, no. hoy en día vives de esta profesión. Exactamente, yo no había pintado Claro. profesionalmente, yo Claro. hacía algunos dibujos como cualquier persona, hacía algunas cosas, pero Sí, nunca pero sabes como que yo profesión. pienso que los talentos son como la tos. Hay un momento que tiene que salir. Exacto. Y salió en el momento más importante, Qué bueno. porque al otro día, yo me despierto al otro día y dije, qué pesadilla tuve tan y me di cuenta, y el cuadro está Llegó ahí. la vida. Ahí estaba el cuadro, entonces me di cuenta que el tiempo se pasó. Entendí el mensaje, vi a la cara de Dios en ese momento y dije, wow, ¿qué voy a Wow, hacer con Héctor, eso? qué interesante. Te quería entrando un poquito más porque tú me estás contando toda esta historia y yo también me estoy imaginando a las niñas. ¿Crees que esta situación les afectó en ese momento? Eh, bueno, ¿qué me puedes contar de lo que ellas estaban? Tú estabas en esa revelación, en ese encuentro con Jesús y tu proceso, pero ellas estaban en otro proceso. Cuéntame si tuvieron que ir a la corte, cómo al final salieron de ese trance, cómo cerraste el capítulo y por las niñas No, también. de lo más difícil era que las niñas no entendían muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Lo único que veían era que ya papá no estaba en la casa, que ya no venía a verlas constantemente. Mi hija menor, hasta ya mayorcita, no se dio cuenta qué es lo que realmente pasó. Ujú. Tuvimos que ir a terapias. Entonces ellas sentían que yo las había abandonado, que un día estaba y al otro día yo Fueron, me pero hizo... dijiste algo interesante. ¿Fueron a terapias todos? No, 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 no. Solamente mis dos niñas y yo, porque la mamá no iba a la terapia. Porque Oh, aunque yo la invitábamos, aunque fuéramos a todos a la terapia, porque había que conversar de eso, las niñas tenían que conversar y hablar de eso, claro. puse un profesional porque yo les dije, oye, tenemos que ir donde un Muy profesional bien, a que SOS, nos guía, ayúdennos. exactamente, ¿Cómo no? ayúdenos a hablar. Pero la mamá se sentía juzgada, la mamá, porque ella fue parte del cambio. Entonces no quería estar Ya. allí, nunca ¿Y estuvo. les ayudó esa terapia al menos a ti y a las niñas? Sí, con mis niñas a mí me ayudó porque las niñas por lo menos entendieron Claro. mi situación, mi cara de la moneda, que es lo que yo había vivido, ¿no? Porque ellas solo veían mal del lado de la mamá. Entonces, por fin pude hablar, pude expresarme, pude Qué- decirme, oye, yo no me fui, a mí me sacaron de mi casa, a mí me claro. dijeron esto, tuve que demostrar que era inocente, tuve que demostrar muchas cosas que la verdad fue muy difícil porque a nosotros los Demostrar hombres... que eras inocente por, disculpa, o sea, estabas en dónde, en la corte. Sí, varias veces a la corte, pero inocente es porque, por ejemplo, me sacaron de mi casa y para sacarme de mi casa tuvieron que decir cosas que no eran reales, ¿no? ¿Tenías abogado, Héctor? Sí, claro, claro, tenía abogado, tenía todo, ¿Gastaste pero mucho o poco? fueron demasiado dinero, se fue Demasiado. mucho dinero de ahí, hasta llegar a un punto en que decir, sabes que esto no va para ningún lado, esto lo Ujú. que tenemos que hacer es enfocarnos en las niñas, enfocarnos en esto y tratar de llegar a un acuerdo con la mamá, un acuerdo económico, un acuerdo donde, bueno, ya ella se quedó con la casa, ya se quedó Claro. tranquila. Y ¿Y yo si ya me iba a llegaron a algún acuerdo como padres para lo que viene a ser ahora tu co-parenting? No, No. no, desafortunadamente quisiera decírtelo como comparente y maravilloso, no porque la comunicación se dañó por completo, ¿por qué? Porque no había confianza, ya confianza cero, Ya. hubo Pero fue un claro, acuerdo. exacto, se rompió, pero tú después, o sea, seguiste viendo a tus niñas. Quiere decir que si había una orden, o sea, Claro, claro, o sea, la luego se corte, estableció un plan de claro, crianza. exacto, se De estableció cómo yo las iba a visitar, eso, ¿no? Pero un plan de crianza nadie lo tiene. Después de eso no hay un plan A, B, C y D para obvio, obvio. hacerlo. Lo que sí hay es la intención, qué buena o mala intención tienes para conseguir que las niñas continúen creciendo dentro de un calor de hogar, ¿no? Pero no es igual. Estamos Claro, por separado. Así ya, que la última vez que yo hablé con ella, le pedí, mira, nuestras niñas ya son teenagers, ya las están rondando los noviecitos, ya ellas necesitan claro. entender que, oye, tenemos que estar juntos para trabajar en esto. Y fue la última vez que ella me dijo, no, tú por tu lado, yo por mi lado. Entonces ya eso
me dio a pie a que yo tenía que luchar solo desde mi ángulo y ella desde su ángulo. ¿Y qué es lo que Y sucedió? Que esto, Héctor, es hasta el sol de hoy. eso continúa. Es decir, nunca se pudieron convertir en un equipo, así sea con una mínima comunicación básica. No, no pudimos hacerlo. Quisiera decirte que sí, pero no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque siguieron entrando más personas. A ella le entró otra tercera persona a decirle, no, por ahí no es, por acá. O sea, terceras personas, aparte de nosotros cuatro, ¿no? Mis dos hijas Sí, empezaron. A mí, sí, mi hija mayor también empieza a tener su novio, el novio le empieza a decir otra cosa, el otro novio le ya, empieza a ya, decir otra. claro. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez más personas entran a opinar, a decir lo que debe ser una familia, ¿no? Y lo que hacen es separarlas por completo. Entonces es Ya. muy difícil crear una comunicación de dos padres con los niños. Para mí se me hizo muy difícil. Además, no había voluntad de parte de ella. No hay una voluntad de decir, ok, luchemos porque las niñas están creciendo, están pasando. Claro. Pasamos la etapa de teenager lo más duro que hemos pasado. Durísimo, Que es lo durísimo. lamentable, Héctor, y es lo que yo siempre comento aquí en este podcast, eh, que ellos que están por el medio, ¿sabes? Aquí vamos por el mejor interés. Claro. ¿Qué edad tienen ahora? Ya son Bueno, mis grandes. hijas ya están grandes, ya la mayor tiene 27 años, me dio dos nietos hermosos, tiene un esposo maravilloso, Qué bueno. gracias a Dios lo consiguió. Mi hija menor volvió a vivir con su madre otra vez, está en la casa y está terminando sus ¿Y estudios, la así menor que tiene qué edad? 23 años. Y no es por juzgar, ¿no? Y ni para que te sientas mal, pero una vez a mí un profesor de matemáticas me dijo, yo hablaba mucho en clase, y bueno, era muy bochinchera, muy... Y él me decía, Bernal, por favor, presta atención, porque no vas a volver a vivir las 10 de la mañana del 5 de julio de tal. Y eso a mí, eso de ese profesor me hizo tener como noción del tiempo, no sé, él me decía, es que no, y no tengo otro día para explicártelo, algo así. Entonces, cuando nos damos cuenta como padre que el tiempo pasa, que esos 9 años de tus hijas, esos 5, esos 11, no regresan. Y en el momento uno está tan turbio, tan lleno de tormenta que no sabe qué hacer. Es más, te felicito porque tú estabas luchando, bueno, imagínate, estabas luchando con mucho. Pero ese es por eso te traigo aquí, porque hace poco traje un testimonio espectacular de una gente que se la lleva súper bien, pero ese no es y les digo, ustedes son una pareja rara, no es el caso común. Hay mucho sufrimiento con esto, hay mucho Sí. sufrimiento en el coparenting. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Héctor, haber compartido todo esto. Para cerrar, pues te felicito y lamento que no haya, hoy en día eres abuelo, ¿no? Sí, soy abuelo. Eres abuelo y te toca verte con la abuela, ¿no? En los cumpleaños, las cosas. Bueno, eso, Qué pasa ahí? Ya después han pasado los años. bueno, hay un efecto dominó que la gente no ve. Y es que eso que sucedió hace tantos años, a mí me sucedió en el 2007, hasta el 2010 que me divorció, fue toda esa tormenta. Ya van más de 15 años. Y uno cree que después de los años olvida. Pero no creas, nos acabamos de reunir para el primer añito de mi nieta. Ok, Y era para mi hija, yo veía a mi hija estresada, a mi hija decir, ¿cómo hago la foto? ¿Será que lo llamo? ¿Que no la llamo? ¿Quién está aquí? Era muy difícil. Y no solo el primer añito, vienen navidades, vienen cumpleaños. Entonces, para todos los padres que están allá afuera, piensen muchísimo de que trabajar en equipo no solo dentro del matrimonio, sino cuando estás fuera del matrimonio. Hay que trabajar en equipo, yo creo en eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis nietos y mis bisnietos y todo nazcan viendo a sus dos abuelos con buena comunicación. Yo desde aquí, desde tu cámara, se invito a mi ex, oye, piénsalo dos veces, yo sé que ella va a ver este programa. qué Piénsalo dos bueno, veces y yo me creo, honra que pase algo bueno. y creo que es importantísimo por las nuevas generaciones que haya una buena comunicación de las dos personas que cambiaron la historia de la familia, que fue traernos de Colombia y empezar aquí para nuevas generaciones. Nosotros cambiamos la historia de nuestra familia y esos dos abuelos están separados. Y es lo que más tristeza les da a mis Pero nietos. te tengo una buena A noticia, ver, cuenta. están vivos. Sí, sí, Y sí. mientras tenemos vida, hay oportunidad de hacer algo distinto. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y a mí me costó mucho hacer esto, porque yo tenía miedo de hacerlo, tenía miedo de mucho. Pero después dije, ¿por qué no? Si he superado tanto y le toca a uno, a veces uno cree que es la otra persona nada más, ¿no? Uno tiene que renovar su mente y poder también aceptar en dónde tuvo las fallas y tomar responsabilidad. Todo lo que nos pasó fue responsabilidad nuestra. Así que bueno,
si están viendo este podcast de parte de tu familia, lo único que, mira, les deseo, yo estoy también en esta comunidad separada, mi niña va creciendo, son retos diarios y hay que tomar decisiones. El tiempo no es el que sana las cosas, son las decisiones y las intenciones, hay que ser intencional. Yo te felicito por esto, por hacerle ese llamado a la chica. Qué bueno que pudieron lograr y hacerse, y el agradecimiento es importante. Ella formó parte de tu éxito y tú de Total. alguna manera también, Claro. porque ella también te acompañó en ese Héctor Prado que eres hoy, y tú pudiste, bueno, se separaron. La pareja que tuve anteriormente me enseñó algo, que ellos aprendieron a amarse de otra manera. Y a lo mejor ustedes ahora como abuelo poco a poco va bajando. Sí, porque llega la vejez, Héctor. Y si esa no te enseña, imagínate, ¿qué nos va a enseñar? Así que bueno, mira, salud y súper gracias por tu historia. Bueno, me conmovió mucho, te admiro. Y bueno, invita también a las personas, qué obra tienes ahorita, bueno, ya este año se está acabando, va a entrar pero ¿qué nos dices de qué próximo evento? ¿Cuáles son tus planes como artista plástico? Bueno, ¿Qué está por pasar? Bueno, ahora viene Art Basel 2025, la semana del arte aquí en Miami. Voy a estar en una de las galerías más importantes de acá y voy a exhibir una nueva línea, una nueva colección muy importante, pero hay algo que me tiene muy emocionado para el 2026 y es que estoy dando clases a los artistas y les estoy enseñando a cómo vivir del arte. Voy a lanzar mi libro que se va a llamar El arte de vivir del arte, para enseñarle a la gente con talento que no tengan miedo y que tenga todo lo que son los fundamentos básicos de marketing atemporal para esos creativos que no tienen estructura empresarial. Entonces estoy ayudando a la gente. Sí, porque toda la vida como que los artistas son como locos, como que no. Mira, tremendo empresario. Gracias. Bueno, yo creo que Dios me dio un talento y ese talento hay que devolvérselo a la comunidad. Y eso es lo que estoy haciendo para este 2022. Bueno, y con esa maravillosa noticia nos despedimos, Héctor. Siempre serás bienvenido aquí en este podcast. Gracias por esta historia que puede identificar a otros padres, otros conflictos, y aquí sacamos la realidad, la verdad. La vida no es nada más esa vida bonita por Instagram. Se les quiere. Hasta una próxima. Este es un mensaje para todos los padres que están viendo este podcast el día de hoy. Y les quiero dejar esta reflexión, y es que el trabajo en equipo no se termina cuando te divorcias. El trabajo en equipo continúa porque vienen los hijos, los nietos, los bisnietos. Y ese trabajo en equipo tiene que construirse a través del tiempo. Porque si se corta de raíz, el efecto dominó se va a detener en algún momento. Y ese efecto dominó tenemos que continuarlo, sobre todo cuando estás enfocado en tus principios y tus valores. Bueno, padres, hoy el reto que te hago y que me hago a mí misma es que encontremos nuestra pasión. Este testimonio me enseñó, vieron cómo el arte, ese niño, esa voz interior que siempre estuvo allí, fue lo que le salvó. Porque yo digo que una mente ocupada es siempre algo maravilloso que te saca adelante. Pero la pasión también de algo, seguramente tú estás allí y tienes un talento para cocinar, para coser, para pintar, hacer esculturas. A lo mejor cantas y tú sabes que cantas, pero no te has atrevido. Y todo eso, el arte en general, el ser, es lo que, porque no es nada más el hacer, es el ser lo que te va a llevar a calmarte, tus estrés, y a ser una mejor persona, una mejor versión de ti. Porque si estamos bien como seres humanos, entonces vamos a ser una mejor mamá y un mejor papá. Ese es mi reto para hoy. Vamos a descubrir nuestro propósito. A lo mejor está en un talento, a lo mejor está en otra cosa, pero búscalo. Se les quiere. ¿Cuándo es que legalmente uno está notificado que hay un caso contra ellos? Pues en sí, la ley requiere que cuando se inicia un caso, que hay una persona que se llama un process server, actualmente vaya y te entregue en la mano una copia de la demanda, de la petición para divorcio, petición para paternidad. A partir de ese momento estás legalmente servida y ahí es cuando tienes los 20 días para responder. Ya después que el caso ha empezado y estás notificado de esa manera, después de eso puedes estar notificado a través de correo
electrónico, y solamente con el correo electrónico es prueba para el otro lado que ya te notificaron. Pero la primera vez tiene que ser a través de un processor, una persona. Alternativamente, cuando alguien no puede encontrar a esa otra persona, sí puedes notificarlo a través de publicación en un periódico. Y eso es otro proceso. Ese es el proceso que se usa muchas veces cuando uno no sabe la dirección del otro lado o no puede ubicar el otro lado. Y a través de ese proceso, mientras que publicas en el periódico que hay esta demanda, ya después de 2 semanas normalmente puedes decirle a la corte, ya la persona está oficialmente notificado. Aunque no fue en la mano, fue a través de publicación.